Hola. Hoy vamos a empezar sumergiéndonos en una sensación que, vamos, seguro que resuena en muchos empresarios. Esa de trabajar jornadas interminables, ¿no? Ver cómo las ventas crecen, cómo la actividad no para, pero que al final del día, bueno, pues sientes que todo ese esfuerzo enorme no se traduce en tranquilidad mental ni tampoco en una cuenta bancaria que refleje realmente el tamaño de la operación. ¿Suena familiar esa carrera constante, donde la facturación sube y sube, pero la calma, esa recompensa real, parece que siempre se escapa? Sí, es una realidad muy común, lamentablemente. Y precisamente por eso hoy vamos a charlar sobre una distinción que es vital y que a menudo se pierde en la vorágine diaria de las pequeñas y medianas empresas. Me refiero a la diferencia crucial entre vender mucho y de verdad ganar dinero. Vamos a intentar desentrañar por qué facturar más, pues no siempre significa ser más rentable. Justo ahí está el kit de la cuestión. Para entenderlo mejor, vamos a analizar ideas clave que hemos extraído de un material que profundiza en la profesionalización y sobre todo en la urgencia de tener claridad financiera en las pymes. Todo esto, además, basado en la experiencia práctica de ordenar empresas. Nuestra misión hoy es comprender por qué se da esa desconexión tan frustrante, ¿no? Y cómo el poner orden financiero puede ser, digamos, la llave maestra para transformar un negocio agotador en uno que sea liberador y, lo más importante, que sea verdaderamente rentable. Así es. Se trata de dar ese salto, de la intuición, que está muy bien, a la certeza numérica, de esa sensación de ir siempre corriendo detrás de las cosas a tener el control. Y el primer paso, fíjate qué curioso, es cuestionar esa cifra que tantas veces se venera casi ciegamente, la facturación total. Perfecto. Pues entremos en materia. Hay una frase en el material que me pareció demoledora, por lo cierta que es. Dice, facturar millones no significa ganar millones. La verdadera riqueza empresarial no está en lo que entra, sino en lo que queda. Es muy directa y resume un error súper frecuente en las pymes, esa confusión entre ventas y ganancias. Se celebra cada contrato nuevo, cada pedido grande. Pero claro, esa celebración puede ser un espejismo, y uno peligroso además, porque al cerrar el mes, la foto financiera real puede ser, bueno, muy distinta. El flujo de efectivo apenas llega, se sufre para cubrir los pagos, y en muchísimos casos el propio dueño o dueña sigue sin ponerse un sueldo digno o al menos constante. Se vive al día, vamos, a pesar de esos grandes números de venta que parecen indicar otra cosa. El material que revisamos nos da un ejemplo que es muy claro y, la verdad, bastante típico. Pensemos en una empresa de servicios que factura, no sé, pongamos 1 millón al mes. Suena espectacular, pero claro, empiezas a rascar un poco la superficie. La nómina, los gastos operativos, los fijos y los variables, los proveedores, la reinversión que necesitas para que la maquinaria siga funcionando, y resulta que ese millón se diluye, casi por completo. El dueño o la dueña termina el mes sin liquidez, sin un colchón para imprevistos, nada. Y es justo ahí donde surge la pregunta incómoda que plantea este análisis. ¿De verdad vale la pena vender más si cada nueva venta solo trae consigo más trabajo, más estrés, más complejidad, pero no más dinero real en la caja de la empresa o en el bolsillo del empresario? Claro, es una pregunta fundamental que, por mucho que duela a veces, hay que atreverse a hacerse. Pero a ver, ¿por qué ocurre esto tan a menudo? ¿Es simplemente, no sé, una falta de atención a los números, a los detalles financieros? En gran medida sí, podría decirse que sí, pero creo que va un poco más allá. Muchas veces se debe a una gestión que confía más en el olfato, ¿sabes? En la intuición para los negocios, que oye, sin duda es valiosa, pero que no se complementa con un análisis riguroso de los números. Como explica Ricardo Bolaños en su experiencia ordenando empresas, el primer paso crítico, el que realmente cambia el juego, es mirar más allá de la cifra total de facturación. Hay que entender la anatomía de esa facturación. ¿De dónde viene? ¿Cuánto cuesta generarla? El análisis usa una analogía muy visual que me gustó mucho. Dice que vender mucho, sin claridad financiera, es como intentar llenar una cubeta de agua, pero que tiene agujeros por todos lados. El esfuerzo es enorme, le echas agua y agua sin parar, venga a facturar. Pero el nivel nunca sube porque se está escapando por sitios que ni te das cuenta. Exactamente, tal cual. Es un esfuerzo desgastante y profundamente frustrante, porque ves que trabajas, pero el resultado no se acumula.
La claridad financiera, por lo tanto, no es un lujo, ¿eh? Es la base para dejar de vivir en ese espejismo de la alta facturación y empezar a entender la verdadera salud del negocio. La tarea, al final, es encontrar y tapar esos agujeros de la cubeta. Entendido. Si la trampa es esa facturación alta pero sin beneficio real, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se consigue esa claridad financiera de la que hablamos? Pues mira, el concepto central es ordenar la empresa desde la perspectiva financiera. Y ojo, esto no significa necesariamente implementar sistemas supercomplejos de la noche a la mañana, de esos que paralizan la operación. No, se puede empezar con herramientas relativamente sencillas pero muy potentes, como pueden ser unos tableros financieros bien diseñados. Tableros financieros. Suena interesante, sí. Pero, ¿qué tipo de información deberían mostrar para que no sean solo, pues eso, otro informe más que nadie mira? ¿Qué los hace útiles de verdad en la práctica? Buena pregunta, sí. Según el análisis que estamos viendo, para que sean verdaderamente transformadores, estos tableros deben responder como mínimo a 3 preguntas clave, muy directas. Primera, ¿cuánto se gana realmente por cada producto o servicio vendido? Después de descontar todos los costes asociados, directos e indirectos. Segunda, ¿cuánto dinero hay disponible de verdad, líquido, en la operación diaria de la empresa? Dinero contante y sonante. Y tercera, que es crucial, ¿por dónde se está escapando el dinero? ¿Cuáles son esas fugas específicas, esos agujeros de la cubeta que decíamos? Vale, entiendo. Son preguntas que van directas al grano sin rodeos. Pero, ¿cómo empieza una pyme, que quizá no tiene un equipazo financiero detrás, a responderlas de forma práctica? ¿Por dónde empezar? Pues mira, una solución básica, pero con un impacto tremendo que se propone en el material, es empezar por algo tan fundamental como separar las cuentas bancarias. O si eso no es posible de inmediato, por lo menos llevar un registro contable súper claro y disciplinado por categorías. Es decir, una cuenta o subcuenta o etiqueta contable para los ingresos brutos, otra diferente para los gastos operativos, una reserva que sea intocable para los impuestos y, muy importante, una cuenta o asignación específica y separada para las utilidades, para los beneficios. Suena lógico, casi de sentido común, la verdad. Pero me imagino que la clave está en la disciplina, ¿no? Separar para poder ver. Precisamente, ahí has dado en el clavo. Este simple acto de separar el dinero, ya sea físicamente en cuentas distintas o contablemente con registros claros, te obliga a confrontar la realidad. Muchos empresarios se llevan más sorpresa, al descubrir que su negocio, que en su cabeza o en papel parecía rentable, en realidad opera con márgenes súper ajustados, o incluso negativos cuando miras el flujo de efectivo real que queda después de cubrir todos los gastos y las obligaciones que tienes proyectadas. Es un baño de realidad, sí, pero muy necesario. El material menciona un caso real que lo ilustra muy bien. Habla de una pyme comercializadora que estaba convencida, por sus cálculos iniciales, de que tenía un margen de utilidad del 25%. Un número bastante bueno, la verdad. Sí, un caso muy representativo, sí señor. Estaban convencidos de ese 25%. Pero al implementar un análisis de costes más detallado, más realista, al empezar a medir de verdad, descubrieron la cruda realidad. Su margen real era de apenas un 8%. ¡Un 8%! Fíjate, Ricardo ha acompañado a muchas empresas en procesos como este. Y esta revelación, aunque puede ser un golpe duro al principio, fue absolutamente crucial. Explicó por fin por qué, a pesar de que las ventas crecían mes tras mes, vivían con la angustia de necesitar constantemente préstamos o financiación externa para cubrir gastos tan básicos como la nómina. El problema no era vender poco, ¿entiendes?, sino vender con un margen que no soportaba la estructura que tenían. Vaya, vaya. Ese cambio del 25% al 8% sí que pone las cosas en perspectiva. Brutal. Bueno, queda claro el diagnóstico y una herramienta inicial como la separación de cuentas. Hablemos ahora de los beneficios concretos de poner orden en las finanzas. Porque esto va más allá de los números fríos, ¿verdad? Impacta directamente en la vida del empresario y en la sostenibilidad del negocio. Totalmente. El primer gran beneficio, y quizá el más deseado por muchos, es recuperar el control. Dejas de tomar decisiones basadas en la intuición del momento, en la presión del día a día o en puras corazonadas, ¿sabes? Y empiezas a decidir con base en datos reales y actualizados. Esto reduce drásticamente la ansiedad y multiplica la efectividad de cada decisión que tomas. Y supongo que tener esa claridad numérica también facilita algo que suele ser un dolor de cabeza para los dueños de pymes: delegar tareas y responsabilidades, ¿cierto? Sin duda alguna.
Es que cuando tienes claridad sobre los números reales, los márgenes por línea de negocio, los presupuestos que tienes disponibles por área, los costes fijos, pues puedes asignar responsabilidades y objetivos financieros claros a tu equipo. Puedes delegar con confianza, sabiendo que existe un marco numérico objetivo que guía las acciones y que permite medir el desempeño. Ya no es un, venga, échale ganas, sino, mira, este es el objetivo numérico y estos son los recursos que tenemos. Cambia mucho la cosa. Otro beneficio que se menciona, y que me parece muy interesante, es el de aumentar la utilidad y al mismo tiempo disminuir el caos operativo. ¿Cómo se conecta el orden financiero con un día a día menos caótico? Es que es una consecuencia casi natural. A ver, si sabes con precisión qué productos, qué servicios o incluso qué tipo de clientes son los que realmente te dejan dinero en la empresa, pues puedes enfocar tus esfuerzos comerciales, operativos y de recursos en ellos. Aprendes a identificar y a veces, que es muy importante, a decir no a operaciones o clientes que solo generan mucho volumen y trabajo, pero que tienen un margen mínimo o nulo, o que incluso te hacen perder dinero. Este enfoque selectivo, basado en la rentabilidad real, pues aumenta la utilidad promedio y simplifica mucho la operación, reduciendo significativamente el caos diario. Menos correr y más avanzar, por decirlo de alguna manera. Y todo esto, claro, me imagino que libera algo muy, muy valioso para el dueño o la dueña. Tiempo. Exactamente. El tiempo es uno de los activos más escasos y valiosos para un empresario. Con un tablero financiero claro y actualizado regularmente, las reuniones de seguimiento, por ejemplo, se vuelven mucho más cortas, más productivas, más enfocadas en lo que de verdad importa. Se pierde menos tiempo en discusiones vagas, en buscar información que está dispersa por ahí, o en apagar los mismos fuegos una y otra vez. Y esto libera horas preciosas para que la dirección pueda dedicarse a lo que realmente le corresponde, pensar estratégicamente en el futuro del negocio, innovar, desarrollar al equipo, o simplemente, oye, tener un respiro y recuperar energía vital, que también hace falta. Suena como el escenario ideal, la verdad. Pero seamos realistas, sabemos que implementar estos cambios no siempre es fácil. El torbellino del día a día a menudo se impone. ¿Cuáles son esos obstáculos más comunes que impiden a los empresarios poner este orden financiero tan necesario? Pues sí, el análisis identifica varios obstáculos que son muy recurrentes, casi universales, diría yo, en las pymes. El primero, y quizá el más obvio, es la percepción de falta de tiempo. El empresario vive inmerso en la operación, ¿no?, apagando incendios constantemente, y siente que no puede darse el lujo de pararse a analizar, a planificar, a ordenar las finanzas. Siempre hay algo más urgente que hacer. La famosa tiranía del urgente sobre lo importante. Un clásico, sí. Tal cual. Luego vienen las creencias limitantes, esas ideas que tenemos arraigadas y que nos frenan. Frases como, es que mi negocio es diferente, esto de los números tan cuadrados aquí no aplica igual. O esa peligrosa autoconfianza del yo sé perfectamente cuánto gano, lo llevo en la cabeza, sin un respaldo real en datos estructurados verificables. También se toca el punto de la resistencia al cambio, ¿verdad? Y no solo del dueño, sino a veces del propio equipo. Sí, ese es un factor importante. Implementar nuevos procesos, controles más estrictos o sistemas de seguimiento numérico puede generar, pues eso, incomodidad o resistencia en un equipo que quizá estaba acostumbrado a operar con más libertad, o a un cierto desorden organizado, como dicen algunos, o simplemente a la falta de una rendición de cuentas basada en métricas financieras claras. Superar esto requiere comunicación, liderazgo y, bueno, paciencia también. Y finalmente, un obstáculo que puede pesar mucho: las malas experiencias pasadas. Si ya lo intentaron y no salió bien, Ya han intentado implementar algún software de gestión o contratar consultores o seguir algún método que prometía orden financiero. Pero si la implementación falló, si no hubo constancia o si la solución simplemente no era la adecuada para su realidad concreta, pues es normal que la experiencia haya sido frustrante y haya generado escepticismo. Ese pensamiento de ya lo intenté y no funcionó es una barrera mental muy poderosa. vale, frente a todos estos obstáculos que son muy reales, ¿qué se necesita entonces para superarlos? Parece que no es solo cuestión de tener la herramienta correcta, sino que hay algo más profundo, ¿no? Fundamentalmente, se necesita un cambio de mentalidad, un giro, casi copernicano en el enfoque. Hay que pasar de la obsesión casi exclusiva por vender más, por crecer la facturación a toda costa, que es lo que vemos mucho, a la obsesión por hacer rentable cada venta, cada operación, cada cliente.
Este es el gran salto conceptual que realmente transforma los negocios. ¿Implica entonces entender y aceptar que no todo lo que brilla es oro, no? ¿Que no toda venta suma realmente al resultado final? Exactamente. Una empresa financieramente ordenada sabe que no todos los clientes son igual de rentables, sabe que no todos los productos o servicios que ofrece merecen necesariamente seguir en el portafolio si están, pues eso, erosionando el margen global o consumiendo recursos de forma desproporcionada. A veces, estratégicamente, menos es más. Menos ventas totales quizá, pero mucho más rentables y mucho más manejables. Sienten que las herramientas avanzadas solo son para las grandes corporaciones, que no están a su alcance. Hoy en día de eso es un mito, la verdad. La tecnología puede ser una aliada fantástica y es mucho más accesible de lo que se suele pensar. El material menciona el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicada a la gestión que ya están al alcance de las pymes. Y no hablamos de sistemas complejísimos e impagables, ¿eh? Hablamos de software de gestión moderno, de simuladores de escenarios financieros, de herramientas que analizan márgenes casi en tiempo real, o sistemas que pueden generar alertas automáticas cuando detectan desviaciones en el presupuesto o posibles fugas de dinero. La clave no es tener la tecnología más sofisticada del mundo, sino aprender a usar las herramientas correctas que hoy son más asequibles y potentes que nunca para asegurar que ese beneficio que tanto esfuerzo cuesta generar, pues no se escape por falta de visibilidad. Entiendo. La tecnología como una especie de guardián de ese orden financiero, una vez que se empieza a establecer. Precisamente. Y todo esto refuerza la idea central. Ordenar las finanzas no es una tarea administrativa más, ni algo que hacer cuando sobre tiempo, no. Es literalmente el oxígeno que permite a la empresa respirar, funcionar de manera saludable y crecer de forma sostenible. Vender muchísimo sin ganar lo suficiente es una fórmula para el agotamiento y, bueno, eventualmente para el fracaso. La analogía de la maratón que usa el texto me parece perfecta. Es como intentar correr una maratón sin tomar agua. Puedes aguantar un tramo por pura fuerza de voluntad, pero tarde o temprano, si no te hidratas, financieramente hablando, llega el colapso. Queda clarísimo el mensaje, sí. Entonces, para ir cerrando ya nuestra exploración de hoy, la idea clave que nos llevamos de este análisis es que la meta final para un empresario no debería ser simplemente facturar más y más sin control, sino construir un negocio que genere verdadera tranquilidad personal, que ofrezca libertad y, por supuesto, que entregue una rentabilidad real, sólida y sostenible en el tiempo. Ese es el corazón del asunto. Transitar de ese agobio que produce el crecimiento descontrolado a la satisfacción y la paz que da el crecimiento rentable y ordenado. Es un cambio profundo, sí, pero es posible y muy necesario. Y como reflexión final para quienes nos escuchan y quizás se sienten identificados con esa sensación inicial de agobio, si al cerrar un nuevo cliente o un proyecto grande la sensación que predomina es que acerca más al caos operativo y financiero que a la tranquilidad, ¿cuál podría ser ese primer, pequeño, pero significativo paso hacia el orden financiero que se podría dar esta misma semana? Quizás empezar a separar esas cuentas bancarias o esos registros, como decíamos. Quizás dedicar una hora a calcular el margen real de ese producto estrella que tanto se vende. Quizás simplemente agendar un espacio fijo semanal para revisar los gastos del último mes. Un pequeño paso consciente puede ser el inicio de una gran transformación. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast Ordena tu empresa, donde ordenamos y ganamos.